Hola, el día de hoy les traigo un video tutorial para quien esté comenzando a jugar Smite, el cual es un MOBA. Este video está principalmente hecho para gente que nunca haya jugado un MOBA antes, pero también para aquel que ya lo haya hecho y quiera probar Smite. Así que saltemos directamente a la primera pregunta. El MOBA es un género de videojuegos cuyas siglas significan Massive Online Battle Arena. La característica principal de estos juegos es que tienen distintos héroes con sus propias características y roles definidos, el más popular de todos siendo League of Legends. Smite es otro MOBA cuya característica principal es que es en 3D y todos los personajes están basados en distintas mitologías. El día de hoy les traigo un tutorial básico para las personas que están empezando o les interesa saber lo que es este juego. Explicaré conceptos desde básicos a complejos, siendo el primero. En Smite controlas un personaje que al día de hoy puede ser uno de los 126 jugables. Todos ellos empiezan el juego en nivel 1 o 3, dependiendo del modo, y pueden subir hasta el nivel 20, siendo este donde alcanzan su máximo potencial. Para subir de nivel debes conseguir experiencia, la cual puede ser obtenida de tres maneras: matando dioses enemigos o participando en su asesinato, lo cual se conoce como asistencia. Esto se ve reflejado en tu KDA, cuyas siglas significan Kill, Death y Assistance. El asesinato será dado al jugador que da el golpe de gracia, no al que dio más daño, además de que un asesinato siempre dará más dinero y experiencia que una asistencia. Matando minions o campamentos de la jungla. Veremos esto más adelante, pero todo lo que se mueva en el mapa que no sea un jugador enemigo es un minion. Sucede lo mismo que con los asesinatos versus asistencias, pero de menor manera. Ojo, debes estar cerca para recibir los beneficios de sus muertes, ya que a partir de cierta distancia no te contará. Siempre que estés activo en el juego, recibirás un poco de oro y experiencia por los minions que se están matando entre ellos. La cantidad es muy pequeña y no es una estrategia subir de nivel de esta manera, pero no está de más tener esto en cuenta. Cada vez que subes de nivel, cada una de tus estadísticas suben, algunas más que otras. Esto se llama escalado y lo veremos más adelante, pero además de eso, obtienes un punto de habilidad. Estos te sirven para mejorar una de las 4 habilidades que tienes en la barrita de abajo. Puedes subir la misma habilidad hasta 2 veces seguidas, pero después de eso debes escoger otra. Cada habilidad puede ser mejorada hasta 5 veces, siendo la quinta mejora el nivel máximo de esta habilidad. Además, la cuarta habilidad de tu personaje, que es la más fuerte y es conocida como Ultimate o Ulti para cortar, es desbloqueada a partir del nivel 5 y puede ser nuevamente subida en los niveles 9, 13, 17 y 20. Con excepciones contadas, la mayoría de los dioses cuentan con 5 habilidades, 4 activas, que son las que se pueden usar y están en tu barrita de abajo, y una pasiva. Puedes leer todo acerca de ellas apretando la K dentro del juego, entrando al menú de habilidades del dios en específico en el apartado de deidades. O poniendo tu mouse encima de cada habilidad. La forma en la que sacas tu mouse a medio juego es manteniendo presionada la tecla Alt en tu teclado. Esto es útil no solo para checar lo que hacen tus habilidades, sino también tus objetos, reliquias, activos y pinguear partes del mapa a todo tu equipo. Ahora, cuando estás dentro del juego, abajo a la izquierda verás muchos números en una lista. Estas son las estadísticas de tu personaje que cambian de acuerdo al nivel que eres, el dios en específico que tienes, habilidades que uses y objetos que hayas comprado.
Por ahora nos vamos a concentrar en estos dos dibujitos de aquí. Esto refleja la defensa física y mágica que tiene tu personaje. Verán, en Smite, entre los 126 dioses jugables, todos los campamentos de la jungla y cualquier otro peligro que existe, solo hay dos tipos de daño que puedes recibir: físico y mágico. Los guardianes y magos hacen daño mágico. Todo lo demás hace daño físico, incluyendo monstruos y torres. Si no sabes qué tipo de daño hace el dios, solo aprieta la tecla de tabulador y al lado de su imagen verás un icono: azul para mágico, rojo para físico. Es importante entender esto porque no quieres que todo tu equipo sea un tipo de daño. Esto le hará el trabajo más fácil al equipo contrario, ya que solo se puede hacer un tipo de defensa y ya fue. Obviamente hay personajes que tendrán mejor defensa natural que otros. Un guardián tendrá mejor defensa que un cazador. Y es por esto que es más deseable que le armes a un guardián defensa, porque hace mejor sinergia con su defensa natural que otros personajes. Es esto lo que conocemos como escalado, y la razón por la que ciertos personajes son más deseables para unos roles que otros. Ahora, ¿qué sucede si un personaje tiene mucha defensa? ¿Cómo le hago para hacerle daño? Es aquí donde entra la penetración. Te la construyes comprando distintos objetos, usando habilidades o activos. Veremos todo esto más adelante. Ahora, teniendo claro esto, vamos a revisar los roles que existen en el juego. Los soportes o tanques hacen daño mágico y se especializan en tres cosas. 1. Recibir el daño del enemigo para que el resto del equipo pueda vivir un poquito más. 2. Poder sobrevivir lo suficiente para entrar en el rango del enemigo y comenzar las peleas de equipo o teamfights. Esto se conoce como entry. 3. Aplicar CC. Pero, ¿qué es el CC? Del inglés Crowd Control o control de masas, el CC es todo aquello que evita que tu personaje haga algo. Existe una diversidad enorme de CC en el juego que se divide aún más en CC fuerte y CC débil. Los ejemplos más comunes de CC que te encontrarás al inicio pueden ser: congelamiento de Ymir. El congelamiento es el CC principal de Ymir. Te dejará completamente quieto, sin poder moverte, atacar o incluso mover la cámara. Silenciamientos. Cuando estás silenciado, puedes comportarte normal, con la excepción de que no puedes usar habilidades. Esto es muy útil en contra de magos. Desarmes. Los desarmes son la otra cara de la moneda. Puedes hacer todo lo que normalmente haces, excepto lanzar básicos. Eso es algo que olvidé mencionar. El ataque que lanzas cuando das clic izquierdo es un básico. Los desarmes son útiles en contra de cazadores cuya fuente principal de daño es tirar básicos. Enraizamientos. Los enraizamientos son similares a los congelamientos, excepto que cuando estás enraizado, lo único que no puedes hacer es moverte. Levantados o jalados. Como su nombre lo dice, te jalan o te levantan o te mueven, restringiendo y limitando tu movimiento por unos segundos y reubicándote. De los más comunes: cripples o fracturados. Este tipo de CC reduce tu velocidad de movimiento, que es esta estadística de aquí, además de que bloquea el uso de cualquier habilidad de escape como podrían ser dashes o saltos. Aprovecho para explicar la diferencia entre estas. Un dash es cualquier habilidad que te pueda propulsar a cierta distancia, mientras que un salto, además de que te propulsa, puede hacer que atravieses muros. Esto es importante porque te puede permitir escapar de alguien que no tiene saltos. Hay algunos saltos que parecen dashes que parecen saltos, saltos que no parecen nada y así.
Los cazadores, también conocidos como ADCs, también conocidos simplemente como carries, son de los personajes más frágiles del juego. Hacen daño físico y se especializan en una sola cosa: hacer grandes cantidades de daño a distancia. La mayoría tiene entre sus habilidades algún tipo de escape, ya sean saltos, dashes o movilidad, y esto es para ayudarles a mantenerse vivos. Existen dos tipos fundamentales de carries: los de básicos y los de habilidades. Sus nombres son obvios. Un cazador de básicos consigue la mayor parte de su daño lanzando su ataque básico, mientras que un cazador de habilidades lo hace con las habilidades que están incluidas con el personaje, o mejor dicho, su kit. No existe una regla estricta sobre cuál es cuál. Experimentar un cazador como de habilidades o de básicos les ayudará a entender mejor cómo funciona el personaje. Como nota, si quieres un cazador de habilidades, deberías concentrarte en aumentar su poder físico y maná con objetos como trascendencia, dominancia o forja sangrienta. Mientras que si quieres armar un cazador de básicos, el poder físico es importante, pero al mismo tiempo también la velocidad de ataque, que es este stat de aquí abajo. Nota, el límite de velocidad de ataque que cualquiera puede tener es 2.5. Existen formas muy específicas de aumentarlo, pero solo para que sepan que si ya alcanzaron el 2.5 de velocidad de ataque, es inútil comprar cosas para incrementarlo. Así que en resumen, el cazador sirve para hacer dos cosas: hacer una gran cantidad de daño a distancia y poder reventar tanques o estructuras como sean las torres o fénixes. Un guerrero solo es un balance entre daño y defensa. Hacen daño físico cuerpo a cuerpo, de los personajes más versátiles del juego. Son el verdadero un poco de todo. No podría generalizarlos porque cada uno tiene un kit único, pero su característica principal, además de su escalado tanto de daño como de defensa, es que todos tienen alguna habilidad que les permita mantenerse independientes y aguantar peleas largas. Con esto me refiero a la regeneración de vida y maná, que en Smite se le refiere como HP5 y MP5, que significa vida recuperada cada 5 segundos y maná recuperado cada 5 segundos. Esto lo conocemos como sustain. No hay mucho que decir, son personajes fáciles de manejar, así que son perfectos para novatos, además de que un buen solo es capaz de resistir un equipo entero. Así que en resumen, un solo sirve para tres cosas: recibir daño, dar daño y sostener la línea por un buen rato. Los magos hacen daño a distancia, pero en su mayoría su principal fuente de daño proviene de sus habilidades. Tienen la capacidad de hacer cantidades inmensas de daño, pero asimismo son casi tan frágiles como los carries, por lo que ellos también tienen una habilidad de escape en su ulti. Bueno, casi siempre. Que puede ser desde más velocidad de movimiento hasta saltos. Dependerá de cada mago, pero por lo general querrás comprarle o buildearle maná para que no te quedes sin jugo a media pelea, daño mágico para poder pegar más duro, reducción de reactivación para poder echar más habilidades en menor tiempo y penetración para que los tanques no tengan chance contra ti. Aprovecho este momento para explicar lo que es reducción de reactivación o como mejor se conoce, cooldown. Existen algunos objetos de la tienda que te darán 10 o 20% de cooldown. Esto significa que si una habilidad te toma 10 segundos en recargarse, con esos objetos se tomará 9 u 8 segundos respectivamente. Pueden comprar distintos objetos para aumentar más el cooldown, pero si tengan en cuenta que el máximo posible en el juego es 40% de cooldown. Así que si ya juntaste el 40, no tiene sentido hacerte más, no servirá de nada. Un mago sirve para dos cosas: limpiar rápidamente las líneas y dar cantidades inmensas de daño mágico.
Finalmente los asesinos, de las clases más fáciles de agarrar pero más difíciles de dominar. Hacen daño físico cuerpo a cuerpo y su característica principal es que pueden entrar y salir fácil de una pelea rindiendo honor a su nombre. Su kit siempre incluirá algo de movilidad, ya sean saltos, dashes, velocidad de movimiento, además de alguna forma de incrementar su daño. A estos tipos quieres meterles cooldown para poder usar más rápido sus habilidades. Más habilidades es igual a más daño, además de buena penetración y críticos dependiendo de su escalado. Pero en general sugiero ver guías específicas porque es muy fácil fedear si no sabes usar bien al personaje. Como ya dije, los supports son los principales personajes que te aplicarán control de masas, pero existen varios tipos y son divididos entre CC fuerte y CC débil. Son muchísimos y no te encontrarás a todos de ellos cada partida, así que hablaré rápidamente de todos para que se puedan identificar. Blinded o cegado. Como su nombre lo dice, tu visión será obscurecida o manchada por unos segundos. Intoxicado. Hasta ahora lo único que te puede intoxicar es la ulti de Baco. No podrás caminar en línea recta y tu visión será algo borrosa por la duración. Slow o alentado. Solamente reducirá tu velocidad de movimiento. No hay nada más que explicar. Dilatación de tiempo. Solo es aplicada por la ulti de Olorun, hace que toda acción que tomes sea lenta, siempre y cuando estés dentro del área, desde movimiento básicos, habilidades, saltos, etc. Trumble o temblando. Evita que camines en línea recta. Vortex. Hace que te acerques poco a poco al centro del vórtice, pero puedes usar una habilidad para escaparte, como puede ser un salto o un dash. Ahora que ya vimos ejemplos del CC débil, vamos a seguir con los ejemplos del CC fuerte. Ojo que aquí voy a saltarme el desarme, silenciado, enraizado y congelado, porque eso ya lo vimos previamente. Dicho esto, ejemplos de CC fuerte. Desorientado. Hace que no puedas tomar ningún tipo de acción, además de que no puedes controlar la dirección de tu movimiento. Fear o miedo. Un dios que te aplique este CC te forzará a alejarte de él, además de no poder tomar ninguna acción. Locura o Madness. Cuando apliques este efecto, si el enemigo tiene un aliado cerca, será forzado a atacarlo. Si no, será forzado a acercarte a ti sin poder tomar ninguna otra acción. Hipnotizar o Mesmerize. Básicamente te duermen, por lo cual no puedes tomar ningún tipo de acción o moverte, pero si llegaras a recibir daño de cualquier forma, te lograrás despertar antes de que acabe el efecto. Slippery o resbaloso. Si caminas encima de una superficie resbalosa, te comenzarás a deslizar hasta salir, o si tocas un muro, rebotarás. Stun o aturdido, de los más comunes, evitará que te muevas, uses habilidades o básicos por unos segundos. Taunt o provocar, fuerza al enemigo a atacarte, nada más. Ahora que ya vimos el CC fuerte, toca el CC verdadero. Estos son CC que afectan tu posición en el juego y son de los que más pueden llegar a afectar las jugadas, siendo el primero, Vanish o banear. El único dios que hace esto ahorita es Heimdall con su ulti. Básicamente te quita del mapa por unos segundos, no puedes atacar ni te pueden atacar. Grab o agarrar. Como su nombre lo dice, te mueven del mapa a otro lugar. Knockback o retroceso. Te empuja básicamente. Knockup o levantamiento forzado. Cosas que te levantan y evitan que tomes cualquier acción mientras estás en el aire. Polimorfo. Te cambia la forma a un animalito y no puede hacer nada por esos segundos. Pull o jalar. Su nombre lo dice todo. Dioses que te jalan. Ahora, suena que existe tanto CC en el juego que no te van a dejar ni jugar. Pero por suerte tenemos una cosita llamada inmunidad. Verán, cada que tu personaje se ponga amarillo, se vuelve inmune por ese periodo de tiempo a todo tipo de CC. Varios dioses consiguen inmunidad cuando tiran su ulti. Otros tienen alguna habilidad que les otorga inmunidad, pero que tarda mucho en recargar. Y hay otros que no tienen en su kit inmunidad para nada. En cualquier caso, siempre puedes comprarte perlas de purificación o como son mejor conocidas, beats. Este activo te dará inmunidad por 2 segundos. Pero, ¿qué es un activo? Ya que vamos entendiendo cómo se maneja la jugabilidad en Smite, tocan los objetos. Además del kit que trae cada dios y su escalado, podemos comprar objetos que nos ayudarán a ganar la partida.
Cada uno nos dará beneficios diferentes que son listados cuando pones tu mouse encima de él. Por default, cuando empieces a jugar, la autocompra estará activada, por lo cual cada que entres a la fuente, si tienes el dinero suficiente, el juego te comprará automáticamente el siguiente objeto. Esto es útil al principio que no sabes qué onda, pero ya que te sientas cómodo, lo puedes desactivar de esta forma. La tienda se abre por default con la letra I y primeramente te mostrará objetos recomendados, pero al darle en la opción de todos los objetos podrás tener acceso a casi todos los objetos del juego. Ojo que existen algunos que son exclusivos para personajes físicos y otros para personajes mágicos. Solo tienes permitido comprar si estás dentro de la base o fuente. Recordatorio que para regresar rápidamente a la base puedes presionar la tecla B. Un dato importante es que si compras algún objeto, puedes venderlo a su precio base o apretar este botón para deshacer todas las transacciones que hiciste recientemente. Pero, si sales de la fuente, vuelves a entrar e intentas vender el objeto, el valor será devaluado, por lo cual es importante pensar con antelación las cosas que vas a comprar. La tienda puede ser confusa al principio, pero una vez que entiendas lo que ves, se vuelve mucho más simple. Los primeros 6 espacios son los espacios para objetos que pueden incrementar tus estadísticas. Los dos espacios siguientes son para tus reliquias o activos, cosas que activas y te dan un pequeño efecto positivo a ti o negativo a los enemigos cercanos. Los explicaré detalladamente más adelante. Finalmente, los últimos dos espacios están hechos para consumibles, objetos que compras para tomarte a media batalla para ayudarte. Varían desde pociones de vida, de maná, wards o centinelas que te ayudarán a tener visión del mapa o pociones que incrementarán tu poder o defensa total. La tienda cataloga los objetos con su menú a la izquierda para mayor facilidad de encontrarlos. Cada objeto tiene un árbol, que es la progresión de objetos que debes comprar hasta llegar al final. Puedes comprar más de un objeto en un árbol, pero no puedes comprar el mismo objeto dos veces. Así que cuando nos refiramos a comprarte un objeto, nos estaremos refiriendo al tier 3 del árbol, no al tier 1 ni al tier 2. Existen algunos objetos que tienen glifos, que son como una evolución extra del ítem y tienen dos opciones. Solo puedes equiparte un glifo en todo el juego, así que asegúrate de planear cuál quieres. Existen objetos llamados iniciales, que te dan pasivas únicas y mejoras que por su costo son muy buenas. Además de que al llegar al nivel 20 pueden ser mejorados, lo que te da la oportunidad de progresión más allá de llegar al nivel 20, pero solo puedes comprar uno por partida. Si lo llegas a vender ya no puedes comprar otro. Así que normalmente tu inicio de partida se verá algo así. Te compras el inicial, un tier 1, tu reliquia y activo, con el sobrante algún consumible y estamos listos. Si quisieras checar todos los ítems con más calma, la mejor forma es abrir el menú de cualquier dios, darle a la herramienta de creación, donde configuras los ítems que quieres que te aparezcan sugeridos, y es como si tuvieras la tienda abierta. Otra opción es abrir el modo práctica, que es un tipo de sandbox donde puedes ver con tranquilidad las estadísticas de tu personaje y cómo le afectan distintas builds. Ahora, como en varios MOBAs, Smite tiene personajes que pueden curar tanto a sí mismo como a compañeros, pero también tiene una mecánica llamada robo de vida. Le pongo su propia categoría para no perdernos, pero es básicamente esto. Existen varios ítems, tanto físicos como mágicos, que al comprarlos te darán algo llamado lifesteal o robo de vida. No me meteré en las fórmulas matemáticas ni en cómo funciona a fondo, pero en términos muy básicos, entre más robo de vida tengas, más te curarás al hacer daño. Esto es importante saberlo porque va a haber dioses que se beneficien más que otros del lifesteal. Una lista rápida puede ser
Ahora, ¿qué puedes hacer para contrarrestar dioses con robo de vida insano o simplemente que se curen muchísimo? Existen objetos que te permiten reducir la curación que hacen dioses, que son básicamente de dos tipos, ofensivos y defensivos. Contagion te da defensa física y reduce la curación de cualquier enemigo cerca de ti. Pestilencia es exactamente lo mismo que Contagion, pero en vez de defensa física te da defensa mágica. Acero contaminado es un inicial que te da poquito de poder y poquito de defensa, y cualquier dios que ataques tanto con básicos como habilidades tendrá curación reducida por unos segundos y esa curación será pasada a ti. Hoja tóxica te da velocidad de ataque y cualquier dios que toques con tu básico tendrá curación reducida por unos segundos. Se puede comprar para cualquier tipo de dios. Buscapleitos te da poder, penetración y cualquier dios que toques con tus habilidades tendrá curación reducida por unos segundos. Solo se puede comprar para dioses físicos. Ruina divina es lo mismo que Buscapleitos, pero solo se puede comprar para dioses mágicos. Igual varios dioses tienen entre su kit habilidades para reducir curación. Unos ejemplos rápidos serían Sobek, Baco, Serket, Osiris y Cerbero. Ahora, ya sabemos cómo contrarrestar el robo de vida y la curación insana, pero ¿cómo contrarrestamos la defensa insana? Entre más dure la partida, más defensa tendrán los personajes tanque, y la única forma de luchar contra esto es con penetración. Existen igual dioses que tienen penetración natural en su kit, como pueden ser Anur, Thoth, Izanami y Kali, por decir algunos. Pero igual, hay varios ítems que te dan penetración en la tienda. Los más importantes que veremos serán Jotuns, te da 20% de cooldown, penetración, poder y mana. Crusher, te da penetración y velocidad de ataque. El ejecutor, por cada básico que atinas, le reduces un poco de defensa al enemigo con un máximo de 3 veces. Queen Size, similar al ejecutor, pero este es especialmente fuerte contra tanques, porque entre más vida tenga el enemigo, más daño le harás con tus básicos. Heartseeker o Buscacorazones, similar a Queen Size, pero este funciona a base de tus habilidades. Lanza mágica, sirven mejor para habilidades continuas como el huracán de Kukulkan. Ruina divina, te da penetración y anti-healing. Y Stone of Binding, reduce la defensa de los dioses que ataques, además de que te da defensas. Así, te da de penetración y robo de vida, y velocidad de ataque. Titan's Bane, te da extra de penetración pura. Además de los objetos que compras y hacen su chamba solo con estar en tu inventario, existen dos cosas que van en estos lugares, las reliquias y activos. Cuando comienzas el juego puedes escoger un activo y una reliquia. Los activas con la tecla F y G respectivamente. Al llegar a nivel 12 puedes reemplazar tu reliquia por otro activo y tener dos. Los activos los puedes mejorar dos veces, siendo en el tier 3 que tienes dos opciones. Cada mejora te cuesta oro y te reduce el tiempo de reactivación de la reliquia, y al tier 3 te agrega efectos extra. Entre los activos más importantes que existen están el amuleto de Aegis o solamente Aegis. Este activo te da invulnerabilidad a todo tipo de daño por 2 segundos, muy útil para salir de apuros o cuando te tiran ultis. Sus variaciones tier 3 son una Aegis que te da velocidad de movimiento o uno que hace una explosión alrededor. Las perlas de purificación o beats, cuando las usas, te dan inmunidad por 2 segundos, igual útil si vas contra un equipo con mucho CC. Sus tier 3 te dan o cooldown o lanzan proyectiles a enemigos. Sprint, aumenta la velocidad de movimiento de ti y de todos los aliados que tengas cerca, además de que te hace inmune a cualquier efecto de alentar que recibas por los siguientes 2 segundos. Sus tier 3 te dan o extra de velocidad o enraizan a todos los enemigos cercanos por un segundo. Horrific Emblem o solamente Horrific, similar al Sprint, pero este alenta a los enemigos cercanos, tanto su velocidad de movimiento como de ataque. Sus tier 3 incrementan la duración del alentamiento. Caparazón o Shell, te da un poquito de vida extra como escudo por 3 segundos a ti y a tus aliados cercanos, además de reducir el daño total que recibes. Sus tier 3 te permiten o atravesar muros de jugadores o te dan velocidad al romperse el escudo. Meditación o solamente Medi. Al activarlo tú y tus aliados comienzan a recuperar vida y mana por 4 pulsos. Sus tier 3 te reducen o los cooldowns o empujan a enemigos cercanos. Blink o pestañeo. Te permite teletransportarte una corta distancia instantáneamente, pero para usarlo debes no haber dado o recibido ningún tipo de daño por 2 segundos.
Sus tier 3 te dejan o un camino de fuego o aplican efectos negativos a enemigos en el lugar donde apareces. Teleport o TP. Como su nombre lo dice, te permite teletransportarte a cualquier estructura aliada, como torre o fénix. Sus tier 3 te permiten bajar el cooldown por cada kill o darte protecciones después de hacerte TP. Esos son los activos más importantes para iniciar. Como con todos los ítems, puedes leer todo acerca del activo cuando pones tu mouse encima de este. Un detalle importante es que el activo no se puede vender. Una vez escoges tu activo, es permanente durante toda la partida. El Shard es un poco menos importante ya que solo lo usarás del nivel 1 al 12. Son algo así como activos light y solo son 5. Al apretar la G se activan inmediatamente. Son los siguientes. Caparazón. Si le das a un dios enemigo con un básico, le robas 20 de sus protecciones, pero solo dentro del rango de 3 segundos del Shard. Claw. Te da daño extra por los siguientes 3 segundos. Horn. Te reduce el cooldown de todas sus habilidades, excepto tu ulti, por 3 segundos. Visión. Te permite colocar un ward que dura 60 segundos cada 120 segundos. Wing. Aumenta tu velocidad de movimiento y de ataque por 3 segundos. Ahora que ya tenemos los activos y shards cubiertos, tocan los consumibles. Las pociones te recuperan vida, maná o ambos por unos segundos. Los wards te revelarán parte del mapa por un tiempo, notificando si un enemigo se acerca. Los Sentry Wards harán lo mismo que un Ward, pero además de esto, te revelarán wards enemigos, permitiendo que rompas e interrumpas la visión del mapa. Los cálices funcionan como las pociones, pero se rellenan cada que regresas a la fuente. El cáliz del oráculo igual te permite poner dos wards normales y se rellena cada que regresas a la fuente. La poción rojo de 500 te incrementa tu poder y te da 10% de reducción de cooldown, pero solo la puedes comprar a partir del nivel 10. Dura 5 minutos o hasta que te maten. Las pociones de 3000 de oro incrementan tu ataque y defensa respectivamente, y aunque mueras, su efecto seguirá hasta que acaben sus 6 minutos. Ahora sí, cuando vayas a jugar Smite, te mandará un menú con 4 modos de juegos principales, pero hay más. Para verlos todos, puedes darle clic a este menú de la derecha. Del menos al más complicado son un 5 contra 5 en un mapa pequeño, básicamente madrazos para todos. Cada equipo tiene un portal y un contador de tickets. Cada minion enemigo que entre a tu portal es un ticket menos para ti. El primer equipo que llegue a 0 tickets pierde. Cada 10 muertes que acumula un equipo, invoca un toro gigante. Si logras que el toro entre al portal enemigo, son 15 tickets menos para ellos. En este modo la forma usual de iniciar es que cada equipo va a la izquierda a sus bufos y los hace en orden, azul, rojo y morado. De ahí ambos van al centro hacia los minions y de ahí es a gusto de cada quien. En una nota secundaria, en Smite los bufos los adquieres tocándolos. El bufo azul te da regeneración de maná y 10% de cooldown. El bufo rojo te aumenta tu daño y el bufo morado te incrementa un poco tu daño pero también tu velocidad de ataque. Igual un 5 contra 5 con ciertas diferencias. La primera es que aquí el juego te escoge el dios automáticamente, similar al ARAM de LoL. Existe una línea o lane. Aquí cada equipo cuenta con dos torres, un fénix y un titán. Cada cierto tiempo, minions saldrán de cada lado e intentarán atacar el lado contrario. Tu trabajo es ayudar a los minions a entrar y tumbar ambas torres. Después el fénix y al final el titán. El equipo que tire el titán enemigo primero gana. Ahora, aquí entran varias mecánicas que es importante entender. Puedes intentar tirar la torre tú mismo, pero los disparos que hace la torre hacia tu personaje se vuelven cada vez más fuertes, por lo que es preferible esperar a que tengas una línea de minions que puedan recibir el daño. Además, cuando al menos un minion entra al rango de la torre, le haces más daño. Aunque tengas minions dentro del rango de la torre, si tú le llegas a hacer daño a un dios enemigo que está dentro de la torre inmediatamente te disparará a ti. Los fénixes funcionan como las torres, excepto que cuando destruyes uno, un contador aparecerá encima de este. Cuando el contador se llene, el fénix volverá a aparecer y recuperará vida de poco a poco.
El titán tiene tres maneras de recuperar vida. La primera es matando a un dios enemigo. Por cada dios enemigo que muera dentro de su rango, recuperará 1000 puntos de vida. La segunda es si el Fénix vuelve a aparecer y no hay ningún enemigo en ese momento dentro del rango del titán. Mientras el Fénix siga con vida, el titán comenzará a recuperar vida de poco a poco. La tercera forma es entrar y salir del rango del titán repetidas veces. Si un dios enemigo entra en el rango del titán y rápidamente sale, el titán recuperará un poco de su vida, por lo cual, si uno no es cuidadoso, puede terminar regenerando al titán enemigo por completo sin querer. Finalmente, en el modo asalto, solo puedes comprar cosas cuando recién apareces o cuando mueres. No puedes regresar a la base, así que la única forma de gastar todo ese dinero que acumules es muriendo. Además, aparecen estas bolitas por todo el mapa que cuando las tocas, recuperas tú y tus aliados cercanos vida y maná. Un 3 versus 3 bastante normal. Igual solo hay una línea, pero solo tiene una torre, un fénix y un titán. El objetivo es el mismo, pero aquí hay un par de cambios diferentes. Es que tenemos un bufo morado de este lado. Usualmente tienen desactivados ciertos iniciales. Y existe un rey toro de este lado que aparece después de los 5 minutos. Cuando aparece, el equipo que lo mate desactiva la estructura más cercana enemiga, que puede ser o la torre o el fénix. No puede desactivar al titán. Y ya, no hay mucho que analizar aquí. Modo extra simple y extra divertido con amigos. Aquí hay dos líneas, cada una tiene dos torres y un fénix y un titán. Cada lado tiene una zona donde aparecen bufos que se conoce como jungla. Todo esto es jungla y eso también es jungla y creo que esto es jungla. En fin, cada cierto tiempo aparecerá un bufo morado por aquí o aquí o aquí o aquí. Y quien mate al bufo le aparecerá un coloso en alguna de sus líneas que sirve como un super minion. Cuando aparezca, cerca de tu fuente se abrirá una puerta y si entras serás teletransportado instantáneamente a donde está el coloso. No siempre es buena idea. Si el coloso muere, la puerta se cierra. Igualmente, a partir del minuto 10 aparecerá una serpiente en el centro del mapa llamada Pophis. Tiene mucha vida y necesitarás de al menos 3 o 4 miembros de tu equipo para derrotarla. De nuevo, el que consigue el último golpe conseguirá el bufo, así que también puedes intentar robarla del equipo enemigo si calculas bien tu daño. Matar a Pophis te dará un bufo de poder extra, además de que todas tus habilidades que golpeen a enemigos les aplicarán un poco de daño venenoso. El modo más popular y complicado del juego, similar a la grieta del invocador en LoL. Un 5 contra 5 con roles específicos, estrategias, una jungla enorme y muchos más bufos, 3 líneas, cada línea 2 torres y un fénix, un titán de cada lado. Un millón de cámaras, puerquísimo Sancho, capitanazo, la casa de los dibujos. Ah, no, espera, perdón, me dejé llevar. En fin, tomaré un capítulo entero en describir mejor este modo, pero por ahora lo que quieren saber es que inician en nivel 1, por lo que piensen bien qué habilidad se subirán primero. Además de que deberían ver una guía detallada y actualizada si quieren jugarlo, porque va cambiando cada cierto tiempo. A diferencia del LoL, donde inicia el juego y vas directamente a tu línea, aquí existe algo llamado inicio, que es la forma en la que todo el equipo hace los bufos antes de ir a la línea. Antes era algo así, después se volvió así. Hubo una vez que fue así, actualmente al día de hoy es así, pero luego hay unos de que no saben seguir instrucciones simples y se van algo así. En fin, vamos a entrar de lleno en este modo. Ah, sí, se me olvidó. Existe un modo extra llamado el modo del día o MOTD. Va cambiando cada día y suelen ser juegos con reglas cambiadas como asaltos donde sí puedes comprar cosas o conquistas donde tienes dinero infinito. Suelen ser muy divertidos o muy molestos, pero no está de más probarlos si te parecen interesantes las descripciones. Ahora sí, el mapa de conquista es asimétrico, pero la forma en la que nos ubicamos es la siguiente. La línea del medio se llama Mid, donde se encuentra el rol de Mid. La línea que tenga las torres más cerca será la top o solo, donde se encuentra el rol de solo. La línea que tenga las torres más alejadas será la dúo, donde se encuentra el rol de support con el AD carry. Y todo lo demás es la jungla, donde el rol de jungla deberá de andar de aquí para allá. Tenemos nuestros buffos ya conocidos, como el azul del lado del solo, el morado del lado del dúo reservado para el ADC, el rojo del lado del medio reservado para el mid, pero hay otros buffos exclusivos de este modo que debes tener en cuenta. El escorpión de la dúo te dará un escudo extra de vida temporal similar al Shell, además de oro, por lo cual los ADC se van a estar peleando este bufo a cada rato. Las arpías que tiene este símbolo
o estas que van rondando por todo el mapa, solo te sirven como campamentos de experiencia. Las matas y te dan experiencia y oro. El jungla suele andar matándolas para mantener su nivel similar al de sus compañeros. El bufo verde o green suele ser reservado para el support. Te da vida extra, protecciones y además de esto, si estás cerca de un aliado que ya tenga un bufo, su duración será pausada, por lo cual puedes extender sus buffos siempre y cuando tengas tu green y estés cerca del aliado. Dura 2 minutos. El tótem se encuentra al lado del solo y quien lo mate, cada miembro de su equipo ganará 25 de oro extra, por lo cual es importante para los solos pelearlo no solo por su bien, sino del equipo entero. Además de que le da velocidad extra a quien lo mató. Tenemos los yellows o amarillos, te dan velocidad de movimiento extra y son reservados para el jungla, que debe de andar de aquí para allá todo el tiempo. Existe esta cosita llamada la Gold Fury o Furia. Similar a Apophis es fuerte y necesitarás trabajar con tu equipo para derrotarla o robarla. Tiene estas dos pequeñas arpías aquí que al matarlas te colocarán centinelas en la furia. Al matar a la furia, cada miembro de tu equipo recibirá al menos 130 de oro, mucha experiencia y buffos contra estructuras. Algo importante que debo mencionar es que después de matar a la primera furia de oro, la segunda que aparecerá será una furia Oni, que al derrotarla, además de oro experiencia, bufeará la siguiente fila de minions que aparezcan en los tres carriles. La tercera furia de oro que aparecerá será la furia primitiva, que te dará buffos contra monstruos de la jungla. Está el Pyromancer de este lado que igual, el que lo mate se lleva el bufo, que será una buena cantidad de oro, experiencia, y una bomba que solo una persona se puede llevar. Se volverá un consumible y la puedes tirar hacia un dios enemigo para hacerle daño, o a una estructura para hacerle daño y hacer que dispare más lento por un tiempo. Finalmente el gigante de fuego, Fire Giant o solamente FG, el monstruo de la jungla más fuerte de todo Smite. Para derrotarlo necesitarás la ayuda de todo tu equipo y asegurarte de que no venga nadie a robártelo porque este bufo puede decidir fácilmente una partida. Derrotarlo te da buena cantidad de oro, experiencia, bufo de poder a todos los miembros que estén vivos en ese momento, extra de daño a estructuras y regeneración de salud y mana. Cuidado, que si mueres lo pierdes. Ahora que ya tenemos cubiertos los bufos, vamos a explorar las chambas de los roles una por una. Ah, cierto, otra cosa que se me olvidó mencionar. Las torres son separadas por tiers. Todas las tiers 1 tienen estos escuditos que reducen el daño total que reciba la torre. A estos escudos sí puedes hacerle daño con habilidades. Y pues eso. Empezamos con el mid, que preferentemente será un mago. Conquista es el único modo de juego hasta ahora donde los bufos se salen de su área, por lo que tu inicio será golpear una vez al amarillo de este lado, juntarlo al centro con el solo y hacer los tres bufos al mismo tiempo. Deberás guardarte la única habilidad de daño que tengas para este momento, porque a nivel 1 los bufos sí son un peligro, y sí pueden llegar a matarte. Es por esto igual que no se te debe olvidar comprar pociones, para no llegar a todo putrefacto a la línea. Después de conseguir el oro y experiencia de esos bufos, querrás ir al rojo donde esperarás que llegue tu jungla. Se hacen el rojo juntos, tú lo recoges y vas a la línea junto a tu jungla. Limpiarán unas cuantas líneas, intentarán conseguir alguno de los dos campamentos de harpías, tal vez los dos, y de ahí el jungla se irá a hacer sus cosas de jungla y tú te quedarás en tu línea limpiando minions, intentando matar al otro mid, y si así lo decides, rotar alguna de las dos líneas para darles una mano. Algo importante que debes saber como mid es que tu línea será la más visitada y frecuentada, así que es importante guardear, guardear y guardear. Aquí aprovecho para mencionar que cada jugador puede tener un máximo de 2 wards puestos en el mapa a la vez, pudiendo poner 10 wards en total si así lo quisieran. Si llegaras a poner un tercer ward, el ward más viejo desaparecerá. Llévate preferentemente un guerrero. De primera reliquia cómprate un teleport. Golpeas el azul, te haces los 3 con el mid. Vas a tu línea. Limpias minions. Te madreas al solo. Te agarras el escorpión o el tótem. Más limpieza, más madrazos, eventualmente uno de los dos morirá. Reapareces,
te haces TP a la línea para evitar perder la menor cantidad de experiencia posible. Como estás obteniendo toda la experiencia de la línea tú solo, rápidamente serás el personaje con mayor nivel de tu equipo. Usa esto para apoyar a tu medio si es que lo necesita. Listo, ya sabes jugar solo. Tú empiezas aquí y te juntas con tu support aquí. Se hacen los 3 campamentos. Agarras el morado. Limpias línea. Consigues escorpión. Limpias más línea. Peleas. Ganas o pierdes. Al llegar al nivel 5 te despides de tu support y tu línea se vuelve una solo light. Peleas contra el Loda de carry. Estaqueas. Te gankean. Rotas para ayudar al medio. Tiras torres. Matas a de carries. Matas al jungla. Matas al medio. Matas a todo el mundo. Tumbas Fénix. Matas Titán. Ganas la partida. Carreas. Listo. Ya sabes jugar a de carry. Empiezas aquí. Te haces estos 3 campamentos. Tomas el verde. Proteges a tu pobrecito AD Carry. Mírenlo. Todo pensando que va a vivir más de 2 minutos. Tanqueas daño. Metes CC. Haces que tu AD Carry consiga una kill. Cuidado de no conseguir la kill tú. Los AD Carries odian eso. Una vez llegas al nivel 5, abandonas a tu AD Carry a su suerte y vas a ayudarle al medio, volviéndote su support. Es todo lo que debes saber. Empiezas aquí. Tomas el amarillo. Vas para acá. Le ayudas al medio con su rojo. Recoges tu otro amarillo. Peleas con tu medio un rato. Consigues alguna de las arpías y entonces deberás rotar alguna línea para dejar de robar la experiencia al medio. Verán, a diferencia de todos los roles que hemos visto hasta ahora, el jungla es el único que no tiene su propia línea, por lo que es muy fácil para él quedarse atrás en oro y en nivel. La solución: hacer campamento tras campamento tras campamento. Emboscar o gankear. Blancos fáciles como el AD Carry. El medio que no guardea. Ayudar al solo a matar al otro solo. Más campamentos. Bueno, van entendiendo, ¿no? Finalmente entramos a cositas muy técnicas del juego que se llama micro y macro juego. Siendo micro, todas las acciones que haces tú individualmente que puedan afectar la partida. Como puede ser el hacer un bufo, limpiar un carril, comprarte ítems, etc. Mientras que el macro es toda acción que toma tu equipo como grupo, como pueden ser los gankeos, hacer objetivos en conjunto o tanquear una torre para que tu compañero la tire. Así que voy a aprovechar esta última categoría para decir todo lo que se me haya pasado con anterioridad. De microjuego, caminar hacia donde estás viendo es más rápido que caminar de espaldas. Esto es cierto para todos los dioses excepto Medusa. Caminarás un poquito más lento si disparas básicos que si no lo haces, por lo que si estás persiguiendo a alguien que sea así y no así. A las torres solo puedes atacarlas con básicos, con ataques básicos, no con habilidades. De macrojuego, si 2 personas están en una línea, la experiencia será repartida, dándole más experiencia a quien consiga el golpe final, por lo cual en la dúo, el support siempre será el que menos nivel tenga. Igualmente por el último punto, el jungla no debería estar en una sola línea por mucho tiempo, porque si no le empieza a robar experiencia y oro al que esté ahí, conociéndose esto como leeching. Como último punto, a diferencia de LoL o Dota, en Smite no existe un chat global donde puedas comunicarte con el equipo contrario, gracias a Dios, ni una ruedita de comandos. Entonces, ¿cómo se supone que le digas rápidamente a tu compañero que le va a caer una emboscada y se lo va a cargar la Fácil. Es aquí donde entra el Voice Guided System, o sistema guiado de voz, o VGS. Por default lo abres con la tecla V, y de ahí, dependiendo de la combinación de teclas que uses, podrás decir un comando. Parece difícil, pero cada que alguien de tu equipo da un comando, el mismo juego te dice entre paréntesis la combinación de teclas que debes apretar para decirlo. Así que con puro jugar, eventualmente te memorizarás uno que otro. No es necesario aprenderse todos los comandos que existen, pero con saber decir atacar, retirarse, ahorita vengo y ultilista, ya es suficiente para empezar a jugar. Así que ahí lo tienen, guía rápida de Smite. Como última nota, si saben inglés les puedo recomendar estos youtubers que siempre tienen contenido actual y hablan del meta. Y si no, tenemos a Warchi, que es uno de los mejores jugadores globales, y a Ferre, que igual sube guías de Smite para mantenerse actualizados con el meta. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Me tardé muchísimo en hacer este video y lo hice más que nada como experimento para mí, para ponerme a prueba con mis herramientas de edición. Pronto va a venir más contenido, tal vez un MV, tal vez otras cosas, no sé. Ah, y eso, no sé qué más decir.
Qué bueno que no llegó hasta la hora porque no hubiera sido un chingo de tardado el subir este video. Am, no sé, gracias y tengo que lavar ropa probablemente. Adiós.